Seguro que esta idea suena, ¿verdad? Eso de que estudiar filosofía, historia, literatura nos hace de alguna manera mejores personas, más humanos. Bueno, es una idea muy reconfortante, de esas que casi damos por sentadas. Pero, ¿es tan simple la cosa? ¿Hay una relación directa? Pues hoy vamos a rascar un poquito en esa superficie a ver qué encontramos, porque puede que haya sorpresas. Y es que, si le echamos un ojo a la historia de las humanidades, la cosa se complica. Vemos que tiene como dos caras, una doble cara. Por un lado, sí, está esa promesa tan inspiradora de liberación, de empatía. Pero por otro, y aquí es donde el tema se pone de verdad interesante, vemos que tiene una historia larguísima ligada al poder. Incluso han llegado a servir para justificarlo. Venga, para entender bien esa tensión, vamos a empezar por el principio. Y eso significa que tenemos que hacernos una pregunta. Una pregunta que puede ser un poco incómoda, sí, pero es que es la clave de todo este análisis. A ver, y esto es súper importante dejarlo claro desde el principio, ¿eh? El objetivo aquí no es tirar por tierra a las humanidades, ni mucho menos. Al contrario, se trata de apreciarlas más, pero de una forma más honesta, más crítica, es entender que la idea misma de ser humano no es algo que venga de fábrica, sino que se ha construido a lo largo de la historia, y a veces, ojo, se ha usado como un arma. Y fíjate, esta doble cara no es cosa de ahora, ¿eh? Para encontrar su origen tenemos que viajar bastante en el tiempo. Nos vamos a la antigua Roma, porque allí nació el concepto que está en la raíz de todo esto, la humanitas. Vale, el concepto clave aquí era la humanitas. ¿Y qué era esto? Pues en esencia era como un programa de perfeccionamiento personal. La idea era cultivar una serie de virtudes cívicas para crear al ciudadano romano ideal. Oye, dicho así suena fenomenal, ¿a que sí? Pues aquí está el quid de la cuestión. El objetivo que se declaraba era ese, pulir al ciudadano, hacerlo virtuoso, pero de forma implícita el resultado era otro muy distinto, crear una línea divisoria, una frontera muy clara. Se usaba para distinguir al romano, que era el humano de verdad, del bárbaro, al que se consideraba inferior y por lo tanto alguien a quien se podía dominar. Y ojo que esto no era solo una idea en el aire, una teoría. El análisis saca a la luz un ejemplo muy práctico que lo deja clarísimo. El gran Cicerón, uno de los padres del concepto, habla en una carta de un esclavo que se había fugado y lo despacha llamándolo malvado. Así, sin más. De repente, todo ese ideal tan bonito de la humanitas parece que tenía unos límites bastante claros. Claro, esta idea de usar la humanidad como una especie de vara de medir, de herramienta de distinción, no se quedó en Roma. Damos un salto de varios siglos, nos plantamos en el Renacimiento y vemos que resurge con una fuerza tremenda. Pero ahora, en el nuevo contexto de la expansión imperial, este viejo concepto se va a convertir en un arma muy poderosa. En esta época, lo que pasa es que la vieja humanidad romana se mezcla, se fusiona con la teología cristiana. Así que ya no se trata solo de ser un buen ciudadano, sino de la relación con un Dios muy específico. Y este nuevo humanismo cristiano, pues, resulta ser la justificación ideológica perfecta para la conquista de América, o como la llamaban muchos de sus pueblos originarios, Abya Yala. A ver, la conquista se vendió como una misión civilizadora, y para eso se usó un lenguaje que directamente negaba que los pueblos indígenas fueran humanos. Hay una frase de Juan Ginés de Sepúlveda, que estaba en pleno debate sobre si los indios tenían alma o no, que es tremenda, decía: «Son como hombrecillos, casi sin rastros de humanidad». Es que es escalofriante, y demuestra hasta qué punto se usó esta idea para justificar lo injustificable. Y no se quedó solo en palabras, en retórica. Hubo una destrucción activa, deliberada, de todos los sistemas de conocimiento que ya existían allí. Se impuso un modelo único, el europeo y cristiano, y se borró todo lo demás del mapa. La quema de códices mayas, el asesinato de sabios y líderes espirituales, las campañas para extirpar idolatrías, fue, literalmente, un borrado cultural sistemático. Claro, uno tiende a pensar en las universidades como, no sé, faros de libertad, de pensamiento crítico. Pero las primeras que se fundaron en América tenían un propósito muy diferente. Su función principal era sostener el sistema colonial, es decir, formar a funcionarios y a clérigos que fueran leales a la corona y a la Iglesia. Creaban súbditos obedientes, no pensadores libres. Pero claro, una visión del mundo tan cerrada, tan opresiva, no podía mantenerse para siempre sin que nadie dijera nada. Y a lo largo del siglo XX, desde frentes muy distintos, empezaron a surgir voces potentísimas que se negaron a aceptar ese molde y que poco a poco empezaron a romperlo.
es que el siglo XX fue un auténtico hervidero de ideas, desde la reforma universitaria en Argentina, que lo que pedía era abrir la universidad al pueblo, hasta los movimientos indigenistas y afrodescendientes como la negritud o el renacimiento de Harlem, que reivindicaron con orgullo otras formas de ser, de saber, de existir, y, por supuesto, las críticas feministas que fueron fundamentales en todo esto. Y aunque eran movimientos muy distintos entre sí, todos, en el fondo, apuntaban al mismo sitio. La demanda era simple, pero al mismo tiempo era revolucionaria. Querían un humanismo que fuera de verdad para todos, uno que no se pusiera la máscara de lo universal, mientras en realidad solo estaba defendiendo los intereses de un grupito muy pequeño. Aquí, lo que hizo la crítica feminista fue absolutamente crucial. Fue como ponerle un espejo delante al humanismo clásico y decirle, «Mira». Y lo que se vio en ese espejo es que su famoso hombre universal, así, con mayúsculas, era en realidad una figura muy, muy concreta. Un varón, blanco, europeo, heterosexual y además propietario. ¿Qué pasa con esto? Pues que al definir lo humano de una forma tan estrecha, lo que se estaba haciendo en la práctica era deshumanizar a la inmensa mayoría de la población del planeta. Vale, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si el humanismo que hemos heredado tiene toda esta historia tan problemática, ¿qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura y ya está? ¿O es posible imaginar, construir otros humanismos para el mundo en el que vivimos hoy? La conclusión del análisis es bastante clara. De hecho, para que las humanidades puedan de verdad ayudarnos a ser más humanos hoy, necesitan cumplir una condición que es indispensable. Tienen que hacer un ejercicio profundo de autocrítica. Tienen que liberarse, de forma consciente, de todo ese lastre imperial y colonial que todavía arrastran. Bien, ¿y cómo se hace eso? Pues el análisis propone una especie de hoja de ruta con 3 pasos clave. Primero, superar el eurocentrismo. Empezar a tener un diálogo crítico real de tú a tú entre todas las culturas del mundo. Segundo, y esto es vital, cuestionar el antropocentrismo, o sea, esa idea de que el ser humano es el centro del universo y todo lo demás está a su servicio. Y tercero, abrir la mente, valorar otras formas de conocimiento más allá de la pura razón, como pueden ser la metáfora, el arte, la experiencia directa. Este punto del antropocentrismo es fundamental, de verdad. La visión occidental moderna, por lo general, tiende a ver la naturaleza como un objeto, como un gran almacén de recursos que está ahí para que lo usemos. En cambio, muchísimas sabidurías indígenas nunca rompieron esa conexión. Para ellas, la naturaleza no es un qué, es un quién. Es un conjunto de seres vivos con los que se puede y se debe dialogar. Y que nadie piense que esto es una discusión filosófica abstracta. Para nada. Las crisis que tenemos encima ahora mismo, la ecológica, la social, la política, nos están gritando en la cara, nos están diciendo a voces que el modelo actual está agotado y que necesitamos, pero con urgencia, otras formas de entendernos y de relacionarnos con el planeta. Y con esa urgencia como telón de fondo, el análisis nos deja con un último desafío, que es casi una llamada a la imaginación. Quizás el siguiente paso ya no es solo estudiar sobre cómo otros pueblos ven la naturaleza, quizás el verdadero reto es aprender a hablar con ella, como hacen ellos. ¿Qué pasaría si la ciencia, la política, la educación empezaran a tomarse en serio ese diálogo? Quizás, y solo quizás, entonces empezaríamos a entender de verdad qué significa ser humano.